El día de hoy tendremos una plática bastante interesante con Álvaro Escalante Álvarez, quien fue umpire profesional durante 4 años. La verdad es que este episodio, pues siempre lo quise grabar, Rey, la neta. Sabía que cuando vaya avanzando el proyecto, sin duda un umpire iba a ser un gran episodio. Pues por muchas dudas que tiene a veces el pelotero, oye, pues igual la gente, o sea, ve a los umpires y dice, oye, pues qué onda con el umpire, cómo se forma, etcétera, ¿no? ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo andas? Bien, Sí. gracias a Dios muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y al final de cuentas, pues aquí estamos para resolver dudas y lo que necesiten. Sí, Pues, sí, sí. Oye, Rey, ¿cómo empieza ya tu... Vamos a empezar así, el Chile. ¿Cómo empiezas, pues en este camino, en este paso para convertirte en umpire? ¿Tú eras beisbolista? ¿De dónde nació tu inspiración para ser umpire? pues es algo chistoso, como siempre he dicho, ¿no? O sea, las personas que me conocen. Yo nunca jugué béisbol, para nada, nunca, Sí. nunca. Mi papá fue umpire amateur, algunas personas ya lo conocen. De ahí surge mi unión con el béisbol como anotador. Yo era anotador en la Liga Yucatán. De ahí comencé, como en el 2009 aproximadamente, no recuerdo muy bien. De hecho, me tocó una Olimpiada Nacional aquí en el 2011 como anotador. Yo había visto el lampalleo, pero no me llamaba la atención, la verdad. Hasta cierto momento me aburría el béisbol. Eh, yo por necesidad trabajé como anotador, soy honesto. Ya. A raíz de todo eso, entre las pláticas y la convivencia con los umpires, con mi papá, ya en el vestidor de umpires, pues un día salió la necesidad de personal y me invitan a umpirear en la misma Liga Yucatán. Entonces, pues dije, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Tanto, Claro. me lo aviento. Es chistoso porque a raíz de eso me llama mucho el ampalleo. Ya. Me entra como que las ganas de querer seguir en eso. Sí. Y pues mi papá nunca me apoyó hasta cierto punto de que, oye, quiero ampallar. No, estás muy chavito, muchas excusas. Entonces, a raíz también de eso, pues yo dije, bueno, esto es lo mío. Claro. Y a lo mejor entró como una necesidad y terminó siendo como que un sueño. Sí. Entonces, empecé como umpire en la Liga Yucatán. Me habré hecho como 2, 3 meses. En su momento mandé una solicitud a la academia, nunca me contestaron. Sí. Situaciones de la vida, me voy a vivir a Cancún. Hay una persona que es amigo de la familia, que tiene contactos con el béisbol profesional. Empiezo a trabajar con él en el amateur. Saludos a Chatarra. Ya. Entonces, él hace la conexión. Me pide mis datos, estatura, peso, todo. Me llega una carta de invitación para la academia. Yo nunca me imaginé llegar a ser profesional como tal. Sí. Yo Oye, dije, una duda, pero ¿qué edad tenías cuando te vestiste por primera ocasión de umpire? como 19 años. Estabas 18, chavito, 19. Rey, Sí. estabas chavito. Nunca, no estabas en el contexto de a lo mejor eras beisbolista, no eras beisbolista, realmente eras anotador, ¿no? ¿Y quién te metió a anotar? ¿Tu papá? Mi papá. Tu papá era umpire de la Sí, liga, ¿no? de la Liga Yucatán. Ok. Entonces, pues me imagino, pues cuando te pones por primera ocasión ya tu uniforme de umpire, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Que dices que como que lo volviste un sueño, o sea, de verlo así como un trabajo por necesidad, a volverlo un sueño. ¿Qué te hizo que te llame la atención? Pues el hecho de sentir diferente, el hecho de tener que estar sentado anotando, a vivirlo, a disfrutarlo, porque la verdad ya yo empecé a disfrutar las cosas. El hecho de marcar una jugada, yo los veía y ¿qué se sentirá? Ya. Y se dio la posibilidad y la aproveché. Ya, ok. Oye, ¿y te sabías al 100% las No, reglas o cómo fue eso? Porque pues no manches, o sea, en el béisbol ni yo me sé todas las reglas, pero ¿qué onda? ¿Te, pues es te las que sabías no, o...? o sea, yo me dijeron solo vas a marcar safe out, bola y strike, es todo. Estabas detrás de home. No, primero empecé como bases, umpire de Ya. bases. Entonces me llevaron con los niños, con los más pequeñitos, Simón. a los que le dicen los de T-ball y todo. Ya. Entonces a raíz de ahí empecé a crecer, a crecer. También no había muchas oportunidades para sobresalir porque en el béisbol de la Liga Yucatán
Había muchos caballos, como decimos, ¿no? Sí. O sea, gente que ya tenía mucha experiencia, mucha trayectoria, entonces era difícil llegar hasta el nivel o las categorías que ya trabajaban. Entonces yo me acuerdo que me quedaba a practicar en el campo 1, en el campo 13, si no es que en el 2, y la gente pues, Sí. que ya me conoce lo sabrá. Me ponían de umpire tercera y me decían, solo tienes que correr. Y solo vas a marcar 6, solo vas a marcar y me explicaban lo que yo tenía que hacer. Y era todo. Después que ya me dan la oportunidad de quedarme bien como umpire, me acuerdo que me regalaron un pantalón, unas rodilleras, me compré un peto, una careta y empecé con unos tachoncitos. Porque hasta eso no sabía yo de que había instrumentación como peto, rodilleras, careta especial para una umpire, zapatos para una umpire, Sí. boleras para una umpire. Claro. O sea, todo era muy a la brava. O sea, lo consigo, lo uso y me funciona. Oye, ¿quién te entrenaba para ampallar? O sea, ¿y cómo era la rutina a lo mejor? En ese entonces, obviamente en la Liga Yucatán. Bueno, pues mis maestros de ahí fueron Bartolo, Don Bartolo, un Carlos saludo Herrera, para Bartolo, y una Bartolito, leyenda acá donde el ampalleo. Carlos Herrera, Carlos Cortés, ahorita no recuerdo muchos, Memo, mi cuate, el difunto Ramoncito, que en paz descanse, el mismo Rubén. O sea, Ya. mucha gente la verdad me apoyó. Y la verdad Ok. se los agradezco y siempre los llevo en el corazón. O sea, no voy mucho a la Liga Yucatán, pero de las veces que voy me gusta saludar. O sea, llegar y convivir con mis compañeros de Ya, profesión y ya. amigos sobre todo. Ok. Te llega la invitación entonces. ¿Tú estudiabas en ese entonces? ¿Qué? Sí. ¿Estudiabas? ¿Qué carrera estudiabas? Estaba estudiando Derecho. Derecho. Otra cosa. O sea, bueno, es un poco relacionada, ¿no? O sea, Las reglas. sí, o sea, las reglas. es algo relacionado. Y en ese entonces, ¿cuál era tu aspiración? ¿Simplemente sobrevivir o un trabajo por mientras? ¿O ya lo veías como, oye, cómo lo veías? Pues es que yo estudiaba, ¿no? Yo estudiaba, entré a la Facultad de Derecho cuando estaba aquí por el fraccionamiento del Parque y ahí estudié un semestre. Me gustaba mucho el derecho, entonces por problemas familiares, situaciones de la vida, te digo, me voy para vivir a Cancún solo. Ok. Entonces, pues empieza como una necesidad, buscando juegos, trabajo, y a raíz de que se me dio la oportunidad, pues dije, Ok. de aquí soy, o sea, la aproveché. Ya. No, es algo que cuando yo quiero hacer algo, me esmero por lograrlo. Ok. Entonces ya te dan tu invitación. Y ahí tu enfoque era ser un umpire profesional, ¿no? ¿A quiénes seguías o a lo mejor a quiénes admirabas tú como umpire amateur tal vez? ¿Como quién aspirabas a ser? Pues es que cuando yo llegué era de que llegamos, creo que 6 u 8 personas aproximadamente a invitación. Y en ese tiempo era de que solo hay tantos lugares. Ok. Solo hay 4 lugares, entonces entre todas esas personas tienes que luchar por un lugar. Y nos logramos quedar 4. O sea, se quedaron los 4. 4. Tú pasaste eso, Sí, ¿no? logré pasar. ¿Y de qué dependía que pasen o no? Acondicionamiento físico, que tú cumplas con los parámetros que ellos pedían. Yo a lo mejor ¿Qué me ves alto. parámetros? ¿Qué parámetros Altura. pedían? Yo no soy tan alto. O sea, Simón. sí me veo alto, pero a comparación de los otros umpires son más altos que yo. Ya. Entonces te pedían eso, un cuerpo atlético. Yo en ese tiempo estaba muy delgado, Sí. pero sí corría mucho. Entonces eso fue cositas lo que me perjudicaba, hasta cierto punto lo que me beneficiaba, me aprovechaba de eso. Ya. Aprendí a escuchar, aprendí a notar, a practicar. Entonces fue como que detallitos que vieron en mí que lograron darme esa oportunidad. Entonces Ya, ok. aproveché. ¿Y de cuánto tiempo consistió a lo mejor ese tryout? Como un tipo tryout fuiste, ¿no? Pues un curso, una pretemporada. Reportabas en marzo y como para un mes aproximadamente tenías tú que estar en pretemporada. Tú cuando llegas a pretemporada ayudas, pues eres nuevo, eres un rookie. Ayudas a todos los que ya están en un proceso de ser seleccionados para subir a Liga Mexicana o los mismos umpires que ya están en Liga Mexicana. Entonces, lo que te piden, tienes que correr, tienes que batear, tienes que fildear,
de todo, levantarte desde las 6 de la mañana para... Mucha gente cree que bromeo, pero a veces nosotros como umpires corremos más que un pitcher. Había que levantarse a 6 de la mañana, ir a desayunar, correr, ir a bañarse, a desayunar otra vez, a situaciones de regla, ir a entrenar, mecánicas o zona de bullpen, la zona de strike, otra vez regresar a estudiar reglas, ver videos, o sea, todo el día estás en capacitación. en capacitación constante, todos los días. Ok, entonces quedas entre esos 4 y después ¿qué cambia? O sea, ok, te seleccionaron, los que no regresan a su casa y tú te quedaste ahí en Monterrey. Sí. Ahí te quedaste, ¿por cuánto tiempo? Yo me quedé por el curso de AA, que eran como 4 o 5 meses aproximadamente. Ya. Es como un internado. Oye, ¿tú estabas preparado para quedarte ahí o qué onda? Mi mentalidad sí era un poquito débil, vamos a decirlo de esa manera, porque sí me pesaba, ¿no? El hecho de que yo estaba lejos de casa, kilómetros, pero a raíz de que yo ya vivía solo, no me pegó tanto. Ya. Pero si no tienes como que a veces un apoyo, sí te pega. Sí. ¿Oye, les pagaban allá? Sí, era una beca. O sea, así como a los jugadores, me imagino, así como por ejemplo al mes unos 3,000 varos o algo así, como un pequeño apoyo, sí, es, ¿no? Una beca, un incentivo que te daban. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo estaba ahí? ¿Comías? ¿Ahí desayunabas? ¿Tenías tus días libres con los como los jugadores, etcétera y todo? Pues ahí tu único día libre era lunes. Ya. Tenías que chambear de martes a domingo, eran tus juegos. 10 de la mañana, 11 de la mañana, dependiendo del clima. O juegos en la tarde, ¿no? Ahí dormías, ahí estudiabas, ahí comías, ahí te bañabas. Te digo, era un internado. Ya. Todo se relacionaba con la academia. Ya. Oye, ¿qué fue lo más complicado que te tocó en enfrentarte ahí en la academia? Como tú consideras, o sea, como tú dices, o sea, estás lejos de tu casa, pero algo que no esperabas ahí y que fue un poco complicado de asimilar en ese momento. Pues el hecho de la convivencia con gente que pues, no conoces, llega y empiezan los problemas a veces, como en cualquier lugar, ¿no? En cualquier familia, convives todos los días con un grupo de personas que terminan siendo tu familia. Hay muchos umpires que van en ese proceso del sueño, que están ahí, caracteres, pues todos tenemos días buenos, días malos. Los que tenían esposa peleaban con su esposa, entonces todo se conjugaba. A veces tuviste un mal juego, tuviste problemas en el terreno de juego o te pasó algo, entonces a veces explotábamos ahí. Entonces es eso y el hecho de que pues eres sureño, o sea, sí. Tú lo has visto en el béisbol, mucho extranjero ahorita y pues la mayoría de los jugadores son de la parte norte del país. Claro, ¿y tú consideras que los hacen de menos porque vienen de la parte de la península? Sí, hasta cierto punto. Sí. ¿Y como en qué te tocó pasar ahí? Así como que no estás tan de acuerdo, que a lo mejor en ese momento te dejaba así medio bajoneado. Pues, o sea, yo lo veía con los muchachos porque nunca me tocaba, era muy raro tener paisanos. Entonces no era muy común que un yucateco estuviera ahí, o un campechano, o un quintanarroense. Entonces, a veces, pues, veías tú, oye, ¿por qué no hay tantos? Entonces, te das cuenta que todo lo que se centra del béisbol es en la parte norte. Sí, de repente hay destellos, como otros compañeros que he tenido, que logran llegar a la academia o sobresalen en Liga Mexicana, pero no es muy común que encuentres. Si te das cuenta ahorita, muy pocos yucatecos están en el béisbol profesional. Sí, no, y de umpires menos, solamente son muy pocos la realidad. Conozco a este hijo de Carrillo, ¿cómo se llama? Manuel Carrillo. A Manuel él ya se mantuvo igual bastante tiempo en todo esto, ¿no? Su hijo de Pedro Tun también está activo. Igual, claro. No, igual han salido igual buenos umpires de aquí de Mérida, que se han mantenido bastante tiempo igual. Oye, Rey, ¿y de ahí de qué depende que te lleguen a subir ya para Mexicana o a lo mejor te dejen libre? Como ya que no dependes de un equipo, simplemente trabajas para la LMB. Para la liga. ¿De qué depende que te suban? Bueno, en su momento tenías que haber tenido 350 juegos aproximadamente dentro de la academia, tener buenos resultados, te catalogaban tu zona de strike, que no tuvieras tantos problemas, y si los tenías, cómo los resolvías, el manejo de reglas, la forma en que te comunicabas con un pelotero, ¿no? Con un pelotero, con un manager, tu labor de convencimiento. A veces
pues uno está aprendiendo, entonces con tal de convencer al manager decía un montón de certezas, entonces no siempre era lo correcto, pero tu manera de convencerlo es lo que te ayuda Claro. a sobresalir. Entonces todos esos parámetros se conjugaban más tu tiempo de juegos, tus juegos ya, valga la Oye, redundancia. ¿quiénes calificaban? ¿Los mismos managers? ¿O había una No, persona que les iba a ver? ¿Cómo? ¿Quiénes teníamos un calificaban? supervisor, Ya, Salvador Viera, era mi supervisor, un saludo para Salvador. De ahí teníamos a Luis Alberto, que es el actual director, y ellos catalogaban, o sea, bajaba en ese tiempo que estaba Néstor, que era como un gerente deportivo. Entonces ellos bajaban y te supervisaban. ya. E igual para los juegos de estrellas ellos bajaban, veían cómo trabajabas, si estabas listo, entonces eso te ayudaba a que en la siguiente pretemporada ya te puedan tomar en cuenta para participar y ganarte un lugar. Ya, ya. Oye, ¿en cuánto tiempo pasó para que te lleguen a subir ya para tu debut en Liga Mexicana? Pues te digo, yo comencé en el 2014, en el 2016, a mediados del 2016 debuté. Ya. Oye, de repente no te llegas a desesperar en que estabas tanto tiempo ahí, pues que no sepas el panorama del cómo te iba a ir. Sí, la verdad estuve a punto de renunciar porque yo sentía que no me valoraban y el hecho de que pues yo demostraba trabajo y no se me tomaba en cuenta, entonces yo decía, ¿por qué sigo aquí? O sea, si Ya. no me voltean a ver, ¿por qué sigo aquí? Entonces lo más probable es que yo ya tire la toalla. Si no, Ya ibas a tirar la toalla. sí, Ya. Sí, porque tampoco, digo, así como puedes ganar, pues igual y perdiste 2, 3 años, ¿no? O sea, ya estás algo, bueno, no tan grande, pero imagino que ya tus compañeros ya inclusive ya se titulaban, ya se estaban recibiendo y pues tú estabas en el sí. proceso para Empire, ¿no? Sí, de hecho, sí, muchos amigos ya empezaban sus procesos de titulación y yo seguía estando ahí. Sí. Y que bueno, pasó ahí bastante tiempo, ya luego te subieron. ¿Cómo te notificaron el día que ya ibas a subir para Mexicana? Me Pues comentas que fue algo así como que medio extraño, ¿no? extraño porque yo ya estaba en mi proceso de querer renunciar. En mi cabeza estaba renuncio o termino la temporada y ya no regreso. Pero me acuerdo que llegaron los directivos del MB y me dijeron, oye Álvaro, la otra semana vas para Monterrey. Entonces yo lo pensé como que, bueno, voy a salir a un juego de los muchachos. Y a veces nos acostumbramos de que vas a tal lugar o tal ciudad y te llevan. Entonces le trabajas un juego a los muchachitos. Yo pensé que era eso. O sea, nunca fue como que una noticia tan impactante para mí y para los demás, porque fue algo así como que X, ¿no? Ya. Entonces, a raíz de eso, como a los 2, 3 días antes de yo ya salir de la academia para el hotel, me dicen, pasa por tus uniformes. Y yo así como que uniformes de qué, pues sí, ya tengo mis uniformes. Y ya me explican que yo ya iba a debutar. Sí. ¿Y cómo lo viste? O sea, de pasar a querer renunciar a que, oye, toma, vas a debutar. Pues yo siempre dije, las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, como que dije, esto es lo mío entonces. Y ya dije, bueno, vamos a intentar a ver qué Oye, pasa. ¿y le notificabas a alguien que, oye, pues con chance y no sé, voy a renunciar o simplemente era algo que te lo quedabas? A mi Sí. mamá siempre estuvo apoyándome. Ya. Por cierto, ¿y tus papás cómo tomaban esa decisión de que dejaste la escuela, ¿no? Dejaste la escuela para Sí. seguir tu sueño de ser umpire, ¿no? Pero que ellos cómo lo tomaban. Pues al principio lo tomaron mal porque me dijeron, no vas a tener futuro, ¿de qué vas a vivir? Entonces la escuela, pues sí, te va a Es dar más seguro, un ¿no? sustento seguro. Y Ya, sí, pero te terminaron apoyando, ¿no? ¿Qué fue lo que tú les dijiste para convencerlos? pues que me iba, o sea, que era una decisión que yo había tomado y quieran o no, la tenían que respetar o aceptar, más que nada. Sí. Y luego debutas y ¿contra qué equipo? ¿Contra quiénes fue? Yo debuté un 29 de abril, Ajá. como siempre he dicho, ¿no? Casi Día del Niño. Me tocó en la serie de Rieleros de Aguascalientes contra Sultanes de Monterrey. Hay buena serie igual, ¿no? Buenos equipos. Sí. Ok. Y a veces, bueno, fue una serie muy buena. Me tocó en su momento como 24,000 personas, en casi estadio lleno. Y no se me va a olvidar, me acuerdo que esa serie fue complicada. Empezamos a tener problemas del primer juego. De ahí empezaron reclamos con otros compañeros. Me toca una jugada en mi segundo día
de una interferencia a la inversa. Y termina el juego, se reporta toda la situación, expulsiones, todo. Fue mi primera expulsión. ¿A quién expulsaste? No recuerdo el nombre del coach, Ya. pero creo que es Fermín, es hijo de Fermín, un manager, no recuerdo ahorita, que estuvo con Tecolotes. A su hijo, que era coach de primera base. Entonces, me pechea, lo expulso, empiezan los gritos, todo, entonces se hace un show. Sí. Se reporta, tengo que hacer mi reporte al final, para sanciones, para todo, y teníamos videoconferencias, entonces termina esa serie y me regresan otra vez a la academia. ¿Por qué? Por el hecho de que supuestamente yo había marcado mal la jugada. Y todo el transcurso de ese tiempo, luego vuelvo a subir a Saltillo. Pero en el transcurso de ese tiempo era como que yo había marcado mal la jugada. Entonces, sí, en mi cabeza estaba como que, ¿será que yo la habría marcado mal? ¿O por qué me tocó una jugada así? O sea, muchas cosas a veces empiezas a sobrepensar que hasta cierto punto es malo. Claro. Entonces, llegamos a pretemporada. Ponen mi video de la jugada. Había afortunadamente un instructor de ligas menores. Me empiezan a preguntar que por qué la marqué, doy mi explicación, todo. Empiezan a decir que pues, está mal marcada. Y el instructor comenta que no, que era una jugada bien marcada, solo que no era muy común verlo. Ya. Y a raíz de eso, pues, no sé si eso me ayudó mucho, pero me pusieron, me acuerdo que en la cuarteta 1, que era de proyección. Uh-huh. Entonces viajábamos como que éramos el estandarte de la liga, por decirlo así. Ok. Oye, ¿y qué te iba a comentar? ¿Y cómo tú debutaste detrás de home? Sí, pero hasta mucho después, un 10 de mayo. O sea, ese 29 de abril que tú comentas, ¿tú qué posición? Pura bases. Pura, pues, solamente, ¿y qué depende? O sea, platícame un poco, porque a lo mejor la gente no sabe de qué depende de que vayas, porque asciendes, ¿no? O sea, primero el de bases, digo, sí es importante, pero el detrás de home, pues yo diría que es el más importante, ¿no? Pues hasta cierto punto yo logré renunciar por problemas familiares, personales, renuncié, pedí mi baja y me comentan que yo en esa semana iba a debutar en home. Ya, o sea, después de eso, ¿renunciaste? Sí, renuncié. Arreglé mis problemas, malamente renuncié en vez de pedir permiso. Ya. Renuncio, regreso a Mérida, arreglo mis problemas y pregunto si había posibilidad de regresar y me dicen que sí. Logro regresar y siento que a raíz de eso como que me marginan un poco el hecho de te fuiste, regresas, entonces ¿a qué estás jugando? Y veía que todos debutaban en home y yo no, pero pues se me dio la posibilidad y la oportunidad hasta un 10 de mayo. Ok, un mes después, ¿no? Ok, ¿y cómo viste? ¿No te sentías más presionado en que debutabas detrás de home? Sí, es presión, es normal a veces el hecho de que pues no estás acostumbrado ya a estar trabajando home, era puras bases, entonces sí hasta cierto punto te llega el hecho de que sientes la adrenalina pura. Claro. De hecho me tocó en Veracruz con León y tengo una anécdota con Fernando Villalobos que ya viste su postura que hace. Sí. Me engañó, entonces yo me bajé y fue un tema de risas. Sí. Él me tocó en mi día de debut. Sí, ya, ok. Oye, eso no está considerado como un boco o algo así. De repente igual lo hago, nunca me han dicho nada, pero... Pero él es que lo hace sin corredores. Ah, ok. Entonces, si tú lo llegas a hacer con corredores, pues sí. Claro. Oye, ¿y qué fue lo más complicado que te llegó a tocar detrás de home? Nunca, por ejemplo, los jugadores nunca te dicen algo porque saben que eres un umpire debutante, siempre te respetan, o de repente, no sé, te van tanteando, así como que, oye, pues tú eres debutante, todavía no, a lo mejor, o sea, te intentan, no sé, decir algo, ¿no? ¿Qué es lo más complicado? Bueno, lo más que me tocó en su momento fue un pitcher de Veracruz que tiraba 97 millas. Ok. Se apellida Nieves, no recuerdo el nombre. Eso fue lo que recuerdo que más me tocó, así como que difícil para mí, el hecho de sentir que tira y ya está llegando el pitcher, ¿no? Pero sí, el hecho de que como rookie debutas, o sea, la gente ya lo sabe.
Claro. O sea, llueve, se propaga de volada. Entonces, los catchers sobre todo. Los catchers son los que intentan descuadrarte de tu zona de home, de que les des más picheos como strike, de estabilizarte. A veces te van diciendo cosas y tú con la carreta les vas respondiendo. O sea, ¿Qué te dice normalmente un catcher profesional? oye carnal, ese picheo está bueno, ¿por qué no lo diste? O sea, como que te reclaman, pero no se ve que te estén reclamando. Sí, sí, O sea, sí. trabajas para la televisión. Claro, ok. Y es eso, o sea, el hecho de que te empiecen a reclamar picheos, de que te estén pidiendo picheos de más, a veces con el mismo bateador, estación de palabras, pero tú siempre Sí. con la careta puesta. Ah, ok. Oye, ¿y tú normalmente qué? ¿Le respondes? ¿No le respondes? ¿Qué? En su momento no respondía, no ¿Te quedabas respondía. callado? O sea, sí respondía, pero no era como que muy común que yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo no buscaba tener problemas, simplemente con mi trabajo. Ya. A veces sí le comentaba al jefe de la cuarteta y me daba autorizaciones por algunas cosas, entonces yo ya aplicaba cosas. Ok. Siempre con el respaldo de tu jefe. Ok. Oye, una duda. Digo, ahorita vamos a regresar al tema de umpire de home, pero que en tu debut hayas expulsado a alguien, o sea, como obviamente como umpire de bases, pero ¿no crees que fue algo un poco arriesgado? ¿O cómo tú ves? Pues que se tenía que dar. O sea, ¿Sí tenía que hacer? no por el hecho de que tú debutes o tú entres a una liga, no vas a aplicar reglamento. Muchas veces piensan que lo que tú marcas está mal. Claro. Y ese es el mismo desconocimiento de las reglas, a veces las mecánicas. La gente va y se acostumbra a gritar al umpire, a ver el béisbol, entonces a ver ganar a su equipo. Claro. Y el hecho de que su equipo no gane, se vea perjudicado, te van a llover muchas cosas. Sí. Oye, ¿no te clavabas de repente con que te empezaban a gritar pendejadas o algo así? ¿Nunca te llegaste a clavar? O sea, la gente de repente cuando está en terreno local sí se pasa igual de lanza, pero nunca te llegaste a clavar un Profesionalmente poco? no, porque a veces llega un punto de tu concentración que no escuchas nada. En el ámbito local a veces sí, Sí. porque pues llega un momento de que lo ignoras, Sí. pero sí hay gente que se pasa de lanza, o sea, te escupen, te A tiran su agua, madre, ¿no? hay gente que ha escupido. ¿A ti te han escupido? Sí, Neta, o sea, en Afición. algún pueblo, neta. sí. Oye, ¿qué onda? ¿Tú cómo reaccionaste? Pues sí, reaccioné pues mal. No, O sea, igual no se pero, debe. ¿Cómo te van a escupir, cabrón? pero a veces somos humanos, entonces eh, tenemos a reaccionar. Ya. Entonces, algo que pues no es también recomendable, pero el hecho de que tú vas a un lugar, creo que como todo pelotero, Sí. no quieres equivocarte, no quieres perder, entonces pues a veces tenemos buenas salidas, ¿no? Malas salidas, ¿no? Entonces, el hecho de estar trabajando ahí, en mi caso, yo voy a hacer lo mejor que sé, Claro. lo que yo sé hacer, que me voy a equivocar, soy humano, lo he dicho, pero no es como que yo vaya a perjudicar a un equipo o yo llegue y con la mentalidad de hoy me va a ir mal, hoy voy a marcar todo mal, o sea, no, nadie va con esa mentalidad. Claro. Oye, ¿qué hiciste cuando te escupió? Pues sí, me iba a pelear. ¿Sí? ¿Pero te detuvo alguien o qué onda? Fue al final del juego. Ya. Al final del juego. Fue en un pueblo de aquí de Yucatán, Sí. ¿no? Chinga, no, qué mala onda. Oye, ¿y qué es lo que la gente de repente malinterpreta a nivel profesional de tu trabajo a lo mejor? ¿Todo profesional o de profesional sí, amateur? no, de todo profesional, en Liga Mexicana, en tu experiencia en Liga Eh, Mexicana. No me tocó algo así como que malinterpretaran, pero sí el hecho de que te decían eres novato, te vas a equivocar. Ya. Como que buscaban meterse en tu cabeza de eres novato, a dónde vas a llegar, qué es lo que quieres. Pero sí, fue lo único como que hablando del terreno de juego. Ya. Oye, ¿qué tanto ustedes se comunican con los jugadores antes de un partido? O, por ejemplo, el pitcher abridor a lo mejor platica contigo si sabe que estás detrás de home. O sea, platícanos un poco. No se debe. No, nunca platican. No. O sea, nunca hay una relación de amistad, a lo mejor con el paso de los tiempos, nunca. Con el paso de los años a veces vas conociendo gente y los saludas, pero no se debe de platicar porque se puede malinterpretar el hecho de que, bueno, nosotros llegamos 2 horas antes a checar el terreno, a checar situaciones que nos pedía la liga, ¿Cómo que les piden que chequen? la televisión en ese momento que empezamos con las repeticiones, las televisiones, los line-ups, que el dugout esté limpio, reportar detallitos y de repente estás en tu vestidor y llegaba un directivo a reclamarte, todo eso se reportaba. Que Ok. mantengamos siempre un orden. Entonces,
a veces uno sale y te saludan hasta los mismos, entonces contestas, o sea, es normal, es una plática normal, no tienes Claro. por qué no hablarles o no contestarles, pero sí. Me acuerdo que una vez con Ricardo Vázquez, yo lo conocí en una Meridana Ya. y me hice muy buen amigo de él. Me acuerdo que yo cuando 2017 llegué a Tijuana, él estaba con Tigres todavía activo. Yo me acuerdo que salí a checar unas cosas y me gritó de lejos, oye Álvaro. Y yo salí y, Ricardo, dije yo, y nos saludamos, un abrazo fraterno y todo, y todos se quedaron así como que, oye, ¿cómo es que te llevas con Ricardo si es caballo, ¿no? Es un amigo. Ya. Entonces sí. Como que a las demás personas como que le molestaba. Que, Algunos sí, algunos porque no todos llegan a veces a tener confianza, digo, son tus amigos. Pero pues es algo normal, ¿no? O sea, me Sí. imagino que, por ejemplo, ahorita una leyenda, el Lampayo, por ejemplo, el Lobito Sainz, conocerá a todos, o sea, todos lo saludarán o no es así. Oh, sí, él se ha ganado su respeto con base a su trayectoria. Claro. Entonces sí, ahorita estuvo umpallando en Dubái, en una Sí. liga que se hizo. Sí lo vi, pero lo ubico puntualmente a él porque pues tiene mucha trayectoria, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué tanto, cómo ustedes les asignan sus partidos? O sea, ¿de qué depende? Fíjate que tocaste el tema, yo te digo, el Lobito fue mi jefe de cuarteta, Sí, 2018. La misma liga te asigna. Antes de que tú salgas a cuando comience la liga, con tu misma cuarteta pasas a recibir tu calendario, tu rol de juegos. Entonces ya vas tú viendo dónde te toca viajar, qué series te tocan. Entonces ya antes de partir ya tienes asignado tu rol de juegos, tu plan de trabajo. ya. Oye, ¿y tienen ustedes una sede específica o cómo? O sea, obviamente se mueven de ciudad en ciudad, pero pues, o sea, si nos vamos adentrando, ustedes se mueven más que los jugadores, ¿no? A veces sí, Sí. a veces toca en un lugar 2 series, entonces tú solo vas a una, llegas 3 días y con el mismo te vuelves a mover. Y pues, nuestros lugares eran los hoteles, Ya, siempre hoteles. estaban en los hoteles, ¿no? hoteles, aeropuertos, centrales de autobús. Oye, ¿cómo es el día a día de un umpire profesional? Pues te levantas temprano, tienes que ir a entrenar al estadio, mandar evidencia de que estás entrenando. ¿Cómo entrenas? Pues zona de strike, entre los mismos compañeros, 2, 3 pelotitas, hacemos sombra con el bat, Ya. llevamos nuestra careta, a veces nuestras rodilleras, entonces te pones atrás y alguien con unos guantes, cachando, marcando strike, jugadas, no sé, te dicen, corrió en primera con 2 outs, Ya. entonces ya mandas tus señas, lo que tienes que hacer, y te dicen la situación, no sé, batazo de rutina, tal, orden. Entonces ya tú tienes que moverte con lo que te están diciendo, que son cosas que te van pasando día a día. Ah, ya, ok. Ya eso lo tienen que mandar, ya luego el partido, ponle que llegas al partido, que es lo que yo había visto, porque pues he estado en el estadio esta temporada, ¿no? Veo que llegan, veo que están dando la vuelta a los umpires, pero ¿qué es lo que están viendo los umpires? O sea, ¿qué es lo que les mandan a revisar antes de un Te partido? digo, las televisiones para el replay, los line-ups, Ok. porque tienes que reportar eso, el hecho también de que esté todo limpio, no sé, alguna situación que te manden a hablar con el manager, no sé si tienen algo programado, hay días igual especiales que maneja la liga donde se programan cosas, entonces ya tú pactas con el manager, no sé, te dice en tal entrada voy a hacer algo, ok, o va a haber un reconocimiento, o se va a retrasar el juego por X o Y razón, el hecho de la lluvia también, que antes de la hora programada el equipo decide si suspende o no, una vez dando la hora de inicio, pues ya tú decides, todo eso se maneja. Ok. Oye, ¿y tú qué consideras que es la parte más compleja del umpire en México? ¿En qué aspecto? En todos, tanto económico como a lo mejor te vas rolando, a lo mejor, o sea, te vas rolando de ciudad en ciudad, a lo mejor no tienes un lugar fijo, o sea, ¿qué es lo más complicado que la gente no ve de un umpire? Tal vez acostumbrarte a moverte. Porque a veces te tocan vuelos o salidas 3 de la mañana, 2 de la mañana, o inclusive a veces terminas un juego y tienes que abordar el autobús, solo te cambias y te estás yendo, no te da tiempo ni de bañarte. Ya. Oye, ¿y tú qué consideras que como en un inicio tú decías que era tu sueño ser umpire, ¿no? Y luego lograste tu sueño que fue ser umpire profesional y considerabas, en ese momento, puntualmente en las primeras 2 temporadas,
¿consideras que estabas cumpliendo tu sueño? ¿Tú eras feliz haciendo eso? Sí, me ¿Sí? sentía muy, ¿Te muy gustaba? feliz porque yo decía, lo que me propuse lo logré. Entonces el hecho de que estar ahí era ya una ganancia para mí, ¿no? Que quedaba mantenerme. Ya. Ok. Oye, ¿y de qué depende que trabajes a lo mejor en verano y en invierno? ¿En invierno no te tocó chambear? Me buscaron en su momento, ¿Sí? sí, ¿Y por qué no fuiste? con padrazgos. Ah, sí. O sea, ahí es política, ¿no? O sea, Sí. te van, como que recomendando, ¿no? O sea, explícanos un Por poco acerca de eso. recomendación, me acuerdo que estábamos en Torreón y yo estaba compartiendo cuarto con el jefe de cuarteta. Ok. Entonces, esa vez le marcaron por teléfono y él tenía el altavoz. Entonces yo supuestamente estaba durmiendo, pero pues yo ya había despertado. Y preguntaron por mí y él dijo que pues recomendaba a otras personas en vez de a mí. No mames, neta. Ni siquiera me dieron la oportunidad de platicar con esa persona. Obviamente sí ven tu trabajo en la televisión, pero pues prácticamente ahí es compadrazgo. Chinga, o sea... En ese momento, ahorita sí, no sí, sé sí. cómo sea la situación. Claro, sí, porque la escuela está en la Liga Mexicana, o sea, todos tienen sus matrices en la Liga Mexicana. Wow, no, sí, estás campeón. Oye, ¿y en invierno qué hacías normalmente cuando acababa la temporada? Meridana. 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 Sí. Bajaba Ya. y estaba en Meridana y cuando empezó la estatal pues me quedé en la estatal. Ah, ok. Eh, Oye, ¿y qué tanto? Bueno, si se puede decir, ¿no? ¿Se ganaba bien siendo umpire? ¿O No siempre. no? No ¿De siempre qué, porque cómo les pagan? firmas un contrato mensual. De ahí depende mucho tu trayectoria, en qué nivel te tienen catalogado, como primero, segundo, tercer, cuarto hombre. Ya. Entonces, esa es una. Dos, el hecho de que, pues, mientras más ganas, más impuestos te quitan. Ok, Y claro. también te daban tus viáticos, pero en tus viáticos, pues, prácticamente no te daban lo que debías porque te quitaban impuestos también. Entonces, tenías que ver cómo solventarte esa parte. Y obviamente, mientras vas creciendo y avanzando, no es mucho lo que ganas. Ya sí, tal vez un jefe o un segundo hombre, sí. Oye, ¿y cuánto fue lo máximo que te tocó ganar siendo umpire Como 16,000 pesos al mes? O sea, no era tanto, o sea, porque pues te ibas moviendo de ciudad en ciudad y pues considerando que en invierno pues no ibas a tener chamba como profesional, ¿no? Tenías que buscar. Entonces, oye, ¿qué fue lo que... ¿Cuál fue el caballo más grande que te tocó expulsar o a lo mejor tener algún roce? Pues, Me imagino que los caballos son los que de repente más se meten con el umpire, ¿no? me tocó, no lo considero como un caballo, pero una persona que en su momento sí venía con un buen cartel, Maxwell, era catcher de Monclova en su momento, bajaba de Grandes Ligas, estuvo en Grandes Ligas con los White Sox, creo. Ok. Sí. O sea, ¿lo expulsaste? ¿Por qué lo expulsaste? Porque me tocó una serie en Tabasco, él estaba con Monclova y te digo lo mismo, reclamaba picheos. O sea, a veces picheos malos o a veces, no sé, buscan que los expulses. Los jugadores buscan... Sí, a ¿Por veces, qué? bueno, ¿Ya me se ha tocado- cansaron de jugar o qué onda? No sé, pero me ha tocado, por ejemplo, en amateur que te dicen, bótame, no quiero jugar o No sé. manches, neta, te Sí. ha tocado. ¡Hala! Pero esa vez sí me hice de palabras con él, te digo, ambos con la careta puesta y llegó un momento en que no aguantó. O sea, yo sí aguanté, ¿no? Él no aguantó y se levantó. Y obviamente pues ya tienes que hacer tu trabajo, te quitas la careta, le das una advertencia y siguió con lo mismo y ya tuve que Tuviste que expulsarlo. expulsarlo, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo cuando lo expulsaste? ¿Te acuerdas? Nada, se fue. ¿Se fue? Se fue. Ok. Oye, y cuando te digo, porque pues la neta, un umpire igual se equivoca, son humanos, tal cual, pero a nivel profesional, ¿cómo tomas una equivocación? A lo mejor de un picheo que estaba en la zona de strike, la cantaste como bola, ¿cómo tú tomas eso? Pues ponerte más perro, Sí. no volver a equivocarte porque el hecho de que, como dicen, compónla, te estás equivocando 2 veces. Entonces, si te equivocaste, reconocer que te equivocaste y Se lo dices al concentrarte. catcher, no, pues, oye, se me fue ni pex. Yo soy de las personas que reconozco que me equivoco. Me ha tocado muchos cachos, amigos. Oye, ese picheo, la neta, gana, se me fue. La cagué, ¿no? Como decimos. Sí. No, sin problema, ¿no? O sea, digo, te vas ganando esa confianza con ellos Sí. mismos y eso te ayuda, pues, a que digan, no, este cabrón es bueno.
Sí, no, sabe y lo que además, hace. sí, claro, y además entiende, ¿no? Porque de repente, igual el jugador, igual busca eso, igual en el umpire, ¿no? De que él tenía que lo hizo mal, como para que igual Pasa. sí pasa, ¿no? Pasa, pero a veces cuando sientes y tú consideras, igual con el apoyo de los compañeros, tenemos señas Ya, en particular donde nos ayudamos si el picheo está bueno, no preguntamos. ya. Y con base a esas ayudas, defiendes a veces tu postura, ¿no? Estoy bien y estoy bien. Ok. Oye, ¿cuál fue la equivocación más grande que te tocó pasar como umpire profesional? Así que digas, híjole, la regué así en grande. Confianza, el Sí. exceso de confianza porque, pues antes de las repeticiones, sí, ¿no? O sea, jugadas muy close, te reclamaban. Ah, bueno, me acuerdo una vez en Aguascalientes, no, en León, un batazo que se fue supuestamente de home run y yo vi que pegó de home run, pero nunca me percaté del ángulo que yo tenía que había pegado en la verja amarilla Ya. y la bola regresó. Entonces yo marqué home run, se fue la repetición y yo me había equivocado. Entonces sí sentí que, o sea, yo defendí mi postura de que lo que yo había visto estaba bien. Pero ya después me mostraron videos y sí, yo estaba mal. Te equivocaste, Sí, ¿no? Y lo acepté ni pedo, o sea, ahí sí, qué chinga. a machinar. Sí, sí, oye, ¿cómo te regañaron en esa ocasión? ¿Qué te dijeron? Sí, te regañan porque te dicen que no estás atento, que no te debes equivocar, que para qué practicas o no sé, muchas cosas que vienen de por medio a Sí, veces. me imagino a veces muy, muy fuerte porque pues ya involucra muchos intereses así muy, Sí. muy grandes, ¿no? Ya, ok. Oye, ¿y qué fue lo que te hizo a lo mejor retirarte como pues en el camino del profesional? ¿Qué fue lo más... qué fue lo que te orilló a eso? Mi último año empecé a tener problemas con mi Ok, cuarteta, con el jefe de mi cuarteta. Eh, de hecho, me tocó una vez que en una ciudad íbamos a entrenar y siempre no, y me dijeron que no iba a entrenar, entonces me dediqué a hacer otras cosas y se fueron a entrenar. Entonces me jugaron un 4 y ok. me afectó mucho, me hicieron hablar con psicólogo de la liga que, pues a veces yo entiendo, ¿no? Los trabajos pero esa persona era de que lo que le contaba se lo terminaban diciendo al director, entonces no sentí que había como que un trabajo profesional del, pues de la persona que entrevistan con el entrevistador, no, pero dejé de contar mis cosas, entonces ya era como que muy reservado y eso influía mucho en tu trabajo, o sea, como que no sabemos de él porque pasó eso, empecé a tener problemas con el jefe de cuarteta porque era de que cuando llegabas a tu lugar de residencia te decía, no, dame el cuarto, te vas a tu casa. Entonces había muchas prácticas que tú manejas ahí, ¿no? Pero Claro. esa vez yo no quise, me hice palabras con él, me acuerdo que me tocó ir a Replay en la Ciudad de México, me acuerdo que ellos se pusieron a jugar, y lo digo abiertamente porque es una realidad, ¿no? Se pusieron a jugar y me tocó dar una decisión de una jugada en Replay Ok. complicada. Entonces, al momento de que tú redactas tu reporte, especificas quién dio la jugada y por qué la dieron y qué se basaron. Entonces, cuando sale mi nombre, me regañan de que por qué yo había dado la decisión si tenía pues alguien más a cargo de todo y expliqué la situación. Y eso influyó mucho también, el hecho de que cuando termina normal la temporada, llegan tus cartas de invitaciones. En esa vez no llegó mi carta de invitación, yo pregunté el por qué. Hablaron conmigo de que yo no entraba en planes por actitud. Eh, Pregunto qué actitudes, me dicen que, o sea, nunca me resuelven, no me dan el Ok. porqué. Y al final de cuentas me dicen que yo me quedara como suplente. Y era algo de que no existe el suplente en la Liga Mexicana. Y ya le dije que no estaba yo en esa posición y que no aceptaba. Y pues prácticamente yo no iba a ser plato de segunda mesa. Oye, ¿qué pensaste en ese momento? Porque pues ya habías dejado todo, dejaste la escuela, literal dejaste todo, pues porque era tu sueño. ¿Tú qué pensaste en ese momento que ya no entrabas en planes para la liga, para la empresa más bien? Pues sí me dio depresión, depresión Sí, deportiva como dicen, ¿no? Porque sentí que mi mundo se me derrumbaba en ese momento. ya, Yo te digo, de tener mi sueño ya logrado, el hecho de ya no seguirlo profesionalmente, sí me afectó mucho. sí. Afortunadamente o desgraciadamente vino la pandemia y como que hasta cierto punto me ayudó, como que a buscar la manera de salir de eso. Después de eso vino ya, se abrieron ligas y todo y ahí a dedicarse. En ese Ah, tiempo yo vivía del béisbol.
Ya béisbol amateur te empiezas a dedicar, ¿no? Oye, y aquí ¿cuál fue el estadio más complicado al que, híjole, como que no te gustaba ir, a lo mejor la gente se pasaba de lanza, o te daba igual? Hay tres estadios que no me gustan. Tabasco, ¿Por qué? porque la afición se mete demasiado contigo. Sí, O sea, no respetan. Eh, el de la Ciudad de México, que me tocó el Harpelú, pero en ese momento me tocó el Frainano. ok. Igual, la gente se mete contigo feo. Y aquí, el ¿Aquí? Kukulkan. Sí, ¿por qué no te gustaba fallar acá? Porque pues mucha gente ya me conocía, ¿no? Entonces a veces la carrilla, el hecho de trabajar, o a veces la gente, la afición yucateca es un poquito pesadita. Sí, O sí, sea, no es mala afición, claro, no, sí, o no, sea, es lo un poco recalco. especial. Es especial, entonces el hecho de llegar a tu casa, en mi casa, Yucatán, decía, no sé, sentía que me pesaba, ¿sabes? Es a lo que yo quiero llegar. Me Ya, pesaba ya. el hecho de estar trabajando en mi casa, Ya, ok. pero no en mala manera. Claro, claro. Oye, ¿en playoff te tocó acompañar? No, no, No me dieron la oportunidad. no. Oye, pues es más complicado igual en playoff, ¿no? Sí, pues supuestamente seleccionan a las personas que mejor trabajo han desempeñado. En ese tiempo se catalogaban por retos ganados. Entonces se hacían un ranking. Había tantas personas, ganaron tantos retos, estas personas perdieron tanto. No deberían considerarse, pero pues al final de cuentas no siempre es de que así se maneja. Ya, ok. Oye, ¿y qué tanto, por ejemplo, hasta dónde puede llegar un umpire mexicano que, por ejemplo, ya está a nivel profesional en México, como por ejemplo ahorita comentas Liga Mexicana de Béisbol? ¿Hasta dónde puede llegar a llegar? O sea, ¿cómo están los puestos, los rankings? ¿Nos puedes explicar un poco? Pues primero que nada debutar, ¿no? Ok, claro. Ya mantenerse, te quedas como cuarto hombre, de ahí pasas a ser tercer hombre, segundo que serías su jefe, ¿no? Y el jefe o jefe de cuarteta. Ok. Primero que es el jefe de cuarteta. De ahí, pues obviamente es tocar playoff, series finales, que tengan la posibilidad de trabajar en Pacífico. Obviamente un umpire puede llegar más lejos, podría llegar inclusive a tomar un curso de grandes ligas. Hay escuelas especializadas en Estados Unidos que te ayudan, pues tal vez a que te den un contrato en ligas menores. Ya. Pero Ok, ¿y tú nunca pensaste eso? O sea, llegar a tomar el curso para ligas menores. sí, pero ahí el curso tú lo pagas. Tú lo Ah, pagas y es caro, me imagino, ¿no? son como $5,000. $5,000 y tienes que tener un nivel de inglés fuerte porque todos los instructores hablan en inglés. De hecho, hace unos años me fui a Estados Unidos y Ok. me contactó una persona que es instructora de ligas menores, pero pues me preguntaron por el inglés y le dije que no Sí. sabía, O entonces sea, no. como que te detuvo a que continúes Exacto, con sí. esa parte, ¿no? Ok. Oye, y aquí puntualmente, ¿tú qué opinas acerca de que de repente hay algunos pues colegas tuyos que o sea, no por decir nombres, ¿no? O sea, eso X, ¿no? No, simplemente es la pregunta, ¿no? De que hay umpires que quieren ser muy protagonistas del partido. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú cómo lo ves? Pues no debería porque yo siempre he dicho el protagonista es el jugador, al que van a ver es el jugador. En sí te voltean a ver porque marcas una jugada y tienes que sobresalir, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando ahí, pero el protagonista siempre tiene que ser el jugador. O sea, Ya. nosotros no debemos llegar a un terreno de juego y decir, hoy el centro de atención soy yo. Eso Claro. no debe de existir. Sí, pero hay muchas personas que lo hacen así. Digo, no, o sea, en ocasiones cualquier persona es así, ¿no? Pero de repente a veces me imagino que hay gente que le gusta ser Sí, protagonista del partido, ¿no? sí hay personas que sí buscan llamar la atención. Sí, sí. Oye, y aquí puntualmente platicando un poco acerca del tema de la Liga Meridana, por ejemplo, de la Liga Estatal. ¿Tú cómo ves el nivel aquí en Yucatán del béisbol? Tenemos un buen nivel beisbolístico, es uno de los mejores a nivel del país, en semiprofesional, porque después de que cuando acaba Liga Mexicana, viene mucha gente aquí y muchos se terminan yendo al Pacífico, otros se quedan o hay Claro. cambios, entonces tenemos una liga muy buena, muy competitiva a nivel estado.
Oye, y aquí, digo, ya pasamos un poco a nivel estatal, pero si pudieras hacer un top 5 así de jugadores yucatecos, ¿qué jugadores, qué jugadores elegirías? O tú puedes hablar de eso, sí, sí, me imagino que sí, ¿no? Pues sí, pero evitaría decirlo, te voy a ser honesto, porque pues muchos son mis amigos, entonces yo no quiero que digan, oye, ¿por qué no me tomaste en cuenta? O, No, sí, 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 entonces, claro. muchos, No, y muchos. si no, luego te va a comprometer, cabrón, luego vas a ir al Correcto. pueblo, y pues es un Es jugador, correcto, ¿no? entonces No, sí, sí, es correcto, ¿no? Está bien. hay un buen nivel, hay un muy buen Hay nivel de muy buen jugadores, la nivel, verdad. ¿verdad? Todos los equipos tienen buenos jugadores y muchos son mis amigos, entonces Claro. ahí sí de plano evitaría responderte. Sí, está bien. Para evitar problemas, Es ¿no? correcto. Oye, ¿y hasta dónde ves ahorita ¿tú cómo ves esta evolución de Álvaro Escalante ahorita que pues ya no, como tú comentabas al principio que ya no te dedicas al 100% al béisbol, pero tú cómo ves hasta dónde te gustaría llegar a nivel deportivo o ahorita como profesional? Pues siempre he tenido en mente abrir mi academia. Bueno, en su momento lo pude hacer, la tuve que cerrar. Entonces, ¿Por qué la cerraste? a veces Ya, por apoyo, porque a veces el hecho de que tú quieras cobrar, no todos te quieren pagar. A claro. veces unas clínicas te preguntan cuánto, dices cuánto, no es mucho. Entonces, por ejemplo, yo cuando abrí mi academia la abrí a base de patrocinios. Yo recibía dinero, me pagaban a mí, entonces yo mis cursos siempre los di gratis. Soy una persona que me gusta compartir lo que yo sé. Obviamente tienes que recibir una remuneración, Claro. pero no me gusta el hecho de cobrarle a la gente, sino prefiero yo recibir un patrocinio Sí, claro. y poder yo compartir. No, y pues sí, tampoco está mal que lo cobres, pues porque al final de cuentas, pues tú eres un ex profesional, etcétera, ¿no? ¿Y qué consideras que a lo mejor el yucateco que es umpire, a lo mejor no hace para llegar a sobresalir? ¿Qué es lo que consideras que le falta? Eh, es una pregunta difícil, ¿no? Sobre todo porque ahorita veo que hay igual muchos umpires jóvenes, ¿no? Sí, O el sea, he hecho visto que... de la juventud, porque muchos pues están estudiando, como en mi caso que yo dejé la escuela, pues yo no recomendaría que dejen la escuela. Si es para vivir un sueño, pues adelante, ¿no? Pero yo les recomendaría que sigan estudiando. Claro. Pero el hecho de la edad, el hecho de no tener los contactos, a veces no te ayuda a progresar. El hecho de no dedicarse al 100% al béisbol, sino más que nada muchos van por necesidad o porque quiero ganar unos pesitos o me va a servir para esto o a completo de mi trabajo para yo tener mi semana o mi quincena. Entonces son muchos factores que pueden llegar a influir Ya. en eso. Oye, tú ahorita que comentas que hay mucha gente que deja la escuela y tú consideras que valió la pena dejar la escuela por seguir tu sueño de ser umpire, ¿cómo ves esa parte? Lo he pensado, ¿no? A veces digo que sí valió la pena porque logré llegar a un lugar donde no muchas personas llegan. A veces digo, Claro. no, a veces me arrepiento, ¿no? Por el hecho de dejar la escuela, porque pues sí me hubiese gustado terminar una carrera. Claro. No, y a final de cuentas, pues perseguiste tu sueño, pues lo conociste, pero pues ya las situaciones que pasaron después, pues fueron cosas que a lo mejor pues no te favorecieron, ¿no? O sea, como tú comentas, ¿no? Y a una persona que a lo mejor está por este camino para ser umpire profesional, ¿tú qué consejo le darías? Pues que no, si de verdad quiere lograrlo, que no desista, que todos los días se esfuerce, que se mantenga con la cabeza firme, su propósito, su meta, que la tenga ahí, que siempre luche por sus sueños, ese es uno, ¿no? Y prácticamente que no desaproveche las oportunidades que le den, que las agarre fuerte. Ya. Oye, si volvieras a empezar ahorita, ¿qué es lo que harías diferente en tu camino de ser umpire? Porque pues estabas más joven, tomaste a lo mejor no malas decisiones, pero a lo mejor tomaste decisiones, a lo mejor, tomaste decisiones, ¿no? Tú hubieras tomado una decisión diferente si volvieras a empezar en tu camino como profesional. Podría ser que no. No Sí. lo sé porque depende de la circunstancia del momento, ¿no? O sea, Sí. a veces el hecho de que
te emocionas por algo y a veces la emoción te hace tomar decisiones. Lo mismo que estar triste, ¿no? O sea, como dicen, no tomes una decisión si estás triste o molesto. Mantente siempre con la cabeza en calma. Entonces, te digo que tal vez depende de la circunstancia, el momento. Ya. Ahorita no te puedo decir si sí o si no, pero puede ser que yo me contradiga, pero sería mayormente el momento que me haga decidir la situación. Oye, ¿alguna anécdota que pasaste así como umpire que a lo mejor nunca la has contado o algo así? Pues es que tengo muchas. Sí, como Tengo muchas, no sé, en Meridana, en Estatal, en la Liga Yucatán, no sé, una que se me venga a la mente ahorita. ¿Qué es lo que más te gustó umpire? A ver, así para ayudarte. Mexicana, meridana, estatal. Pues es que más que nada los juegos, ¿no? O sea, a veces Sí. no el hecho de dónde estoy parado, sino el hecho de los juegos que... una anécdota muy bonita es la de cuando debuté en Home. Un 10 de mayo, te digo, se lo dediqué a mi mamá. Ya. No Ok. todas las personas lo saben. Entonces es algo que yo estaba emocionado porque le hablé a mi mamá y le dije, mira mamá, va a pasar esto y te lo dedico. Ya. Eso no todos lo saben. El hecho de cuando trabajé mi primer playoff en Meridana, Sí. nunca había trabajado con público, entonces sí me sentí con Un poco nervioso, un poco ¿no? nervioso, ¿no? Y estabas detrás de home, No, estaba en bases. Ya, ok. Estaba bajando de la academia en ese tiempo. Sí. Pero ¿Y qué te pasó ahí? No la cajeteaste en una jugada. afortunadamente no, pero me pasó una jugada con Yepes de un check swing. Tardó en consultarme y pues yo dije voy a marcar lo que vi. Ok. Entonces sí me causó un poquito de controversia el hecho de que sí se marcó lo correcto, Pero tardó pero mucho. fue mucho tiempo lo que tardó. Entonces sí hubiese como que cambiado la decisión, no hubiese afectado tanto. Ah, ok. Claro. Oye, y digo, ahorita nos acabas de comentar que pues la realidad es que pues lograste tu objetivo, ¿no? Y cumpliste tu sueño. ¿Cómo ves aquí en el entorno y el panorama para los umpires del sur de la península de Yucatán? Para llegar a Ajá, la sí, Liga claro. Mexicana, Para llegar a la Liga Mexicana. ¿Qué es lo que nos falta a lo mejor a nivel de umpireo? yo digo que los contactos. ¿Sí? Porque al final de cuentas, para llegar a la academia no siempre necesitas saber umpire. Ahí mismo te enseñan, te digo, yo cuando logré llegar no era como que supiera umpire. Sabía lo básico, safe, strike, ball strike. Pero no era así que diga, oye, para ser umpire necesitas, o para mejor dicho, para venir a la academia necesitas estos requisitos. O sea, no es como que influya mucho. Son parámetros que te ayudan a llegar, pero no siempre son indispensables. Entonces, más que nada los contactos. Ya, ok. Oye, Rey, y ya para finalizar, si tuviera la oportunidad de ver al Álvaro que estaba anotando en la Liga Yucatán, que luego le dieron la oportunidad para ser catcher ahorita al Álvaro, que pues obviamente ya está retirado del profesional, ¿qué le dirías? Pues que piense muy bien las cosas, Sí. que siempre, te digo, decida pues con la cabeza fría y que Ya. analice los panoramas y su futuro. Ya, Y obviamente si tiene un sueño que lo persiga. ya. Oye, ¿y el momento más chido de tu carrera como umpire, cuál fue? Cuando me dicen te vas a quedar en la academia. Sí. O sea, cuando ibas a renunciar, No. o cuando estuviste en el mes, ¿no? Cuando estuve en mes, ese es uno. Cuando tuve mi primer juego en Home en la academia. Digo, son muchos que me gustan. Sí. Oye, ¿y a qué caballo te tocó empañarla ahí en la academia? Eso sí no te lo pregunté. Así Ah. que a lo mejor estuvo en grandes ligas o algo así. Ahorita no recuerdo nombres, pero sí me tocó varios que bajan por lesión. Sí. A veces, mayormente pitchers. Pitchers Ya, que bajan ok. por lesión. Ricardo creo que sí bajó a la academia. Ya. Oye, ¿y algún, ahorita se me acaba de venir a la mente una duda. ¿Y tú nunca seguiste el béisbol? O sea, nunca viste la televisión, el béisbol o algo así? No O sea, gusta- no eras fan o sea, no me gusta tú ver te béisbol. enamoraste de tu profesión tal cual, ¿no? O sea, te enamoraste de tu profesión, ¿no? De hecho, no me gusta ver béisbol, no me gusta ir a los juegos. a Neta. ver. Me gusta estar dentro del terreno del juego. Yo pensaría que un umpire, a lo mejor fue un ex beisbolista o algo así, pero, Muchos, o sea, muchos han sido... yo pensaría, ¿no?
Sí, es lo que, o sea, te digo, les ayuda porque es más fácil para ellos. Claro. Aprender muchas cosas, pero no necesitas ser un beisbolista para llegar a ser un umpire. Ya, Pero ok. sí te ayuda en muchas cosas. Ya. Es más fácil para ti aprender cosas. Ya, ok. Bueno, pues esto fue todo con Alberto. Bueno, pero no Alberto, Álvaro Escalante, discúlpame, Rey, discúlpame. En esto fue todo. ¿Algo que quieras decir ya para finalizar, Rey? Pues, de nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación y esperemos ver a más compañeros umpires. Sí, definitivamente, sí, esto ya se va a abrir una ventana para que igual los umpires vengan a contar sus anécdotas, sus experiencias y pues más que nada eso, ¿no? Sí, Bueno, pues muchas gracias, Rey. gracias a ti.